Bueno muchachos, muy buenas tardes. Como lo prometí, entonces vamos a resolver el problema de química que concierne a encontrar fórmula empírica y fórmula molecular. El problema dice así: un hidrocarburo que está contenido en un recipiente de 500 mililitros se encuentra a 37 grados centígrados y 0,84 atmósferas de presión. Tiene una masa de 0,496 gramos. Después de realizado su análisis, se encontró que posee 80% de carbono y 20% de hidrógeno. Calcular su fórmula empírica y su fórmula molecular. Bien, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es los datos. ¿Cuáles son esos datos que nos da el problema? Entonces, los datos son un recipiente de 500 mililitros. Entonces, tenemos un volumen que son 500 mililitros. Eso siempre debemos convertirlo a litros, o sea, 0,5 litros. 37 grados centígrados, es decir, tenemos una temperatura que es de 37 grados centígrados, pero debemos convertirla a Kelvin, o sea, sumarle 273 para un total de 310 grados Kelvin. Bien, tenemos una presión de 0,84 atmósferas y una masa que le vamos a llamar M de 0,496 gramos. Perfecto. ¿Qué otros datos tenemos? Bueno, tenemos los datos del porcentaje de carbono y el porcentaje de hidrógeno. Entonces, en el paso 1, vamos a pasar de porcentaje a gramos, inmediatamente calculando el peso molecular de cada uno de los elementos. Entonces, para el carbono tenemos 80% de carbono. 80% de carbono. Entonces, eso es lo mismo que tener 80 gramos de carbono. Y el peso molecular del carbono es, según la tabla periódica, 12 gramos por cada mol. Tenemos hidrógeno. Nos dice que el problema que tiene 20% de hidrógeno. Entonces, eso es lo mismo que 20 gramos de hidrógeno. Y el peso molecular del hidrógeno, según la tabla periódica, es 1 gramo por cada mol. En el paso 2, pasamos todos estos datos a moles, es decir, estos gramos a moles, de la siguiente manera. Para el carbono tenemos 80 gramos, lo vamos a convertir a moles, lo multiplicamos por 1 mol sobre 12, porque 1 mol pesa 12 gramos, entonces gramos con gramos se va y nos queda esta división prácticamente, 80 por 1 dividido entre 12, es lo mismo que 80 entre 12. Al hacer ese cálculo nos da que eso es 6,67 moles de carbono. Para el hidrógeno tenemos 20 gramos de hidrógeno, lo vamos a multiplicar por 1 mol de hidrógeno y lo dividimos por 1 gramo de hidrógeno. Entonces gramo con gramo se va y me queda moles. Entonces 20 por 1 sobre 1 es lo mismo que 20 moles de hidrógeno. Bien, en el siguiente paso entonces encontramos la relación de átomos. ¿Cuál es esa relación de átomos? Para encontrar esa relación de átomos tomamos el menor número encontrado, en este caso, y lo dividimos para cada uno de los elementos. Entonces paso 3. Entonces tenemos que para el carbono es igual a 6,67 dividido en 6,67 igual a un átomo
de carbono. Para el hidrógeno, entonces tenemos 20 sobre 6.67. Eso es aproximadamente 3 átomos de hidrógeno. Con estos datos, ahora podemos entonces calcular la fórmula empírica de la siguiente manera. Entonces, digamos el paso 4. Paso 4. La fórmula empírica es igual a, fórmula empírica es igual a un átomo de carbono, por 3 átomos de hidrógeno, H3. Como el 1 no es necesario colocarlo, entonces podemos escribirlo de la siguiente manera: CH3. Bueno, muy bien. Ahora que ya tenemos la fórmula empírica, pasamos a calcular en nuestro siguiente paso, digamos que es el paso 5, el peso molecular de esta fórmula, de la fórmula empírica. Entonces sabemos que el carbono pesa 12, pero hay 1, entonces lo multiplicamos por 1. Y el hidrógeno pesa 1, pero como hay 3, lo multiplicamos por 3. Entonces aquí tenemos 12 y acá tenemos 3. Sumado tenemos 15 gramos por cada mol. Bien, entonces este es el peso molecular de la fórmula empírica. Bien, ahora entonces para nuestro siguiente paso, el paso 6, vamos a usar la ecuación de los gases. Esa ecuación de los gases que hice, P por B igual a NRT, donde P es igual a la presión en atmósferas, B es igual al volumen en litros, R es la constante universal de los gases, que vamos a usar esta, 0.082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Y T es la temperatura, pero en Kelvin. Y por supuesto nos falta N, donde N es el número de moles, que ese dato no lo tenemos. Entonces, de nuestro problema tenemos un volumen que es 0.5 litros, tenemos una presión que es 0.84 atmósferas, y tenemos R, que es la constante, 0.082, y tenemos una temperatura en Kelvin que es 310 Kelvin. Con estos datos, entonces despejamos N de la siguiente manera. Como esto está multiplicando, lo pasamos acá a dividir. Entonces nos queda que N es igual a P por B sobre RT. Con esta fórmula, entonces ya lo que nos queda es reemplazar los datos. La presión, entonces tenemos 0.84 atmósferas multiplicado por un volumen que es 0.5 litros. Lo dividimos sobre la constante universal que es R, 0.082 atmósfera litro sobre mol Kelvin, y lo multiplicamos por la temperatura en Kelvin que es 310 Kelvin. Al hacer la cancelación de unidades, entonces tenemos Kelvin se va con Kelvin, litro se va con litro y atmósfera se va con atmósfera. Si multiplicamos 0.84 por 0.5, eso nos da 0.42. 0.42. El mol, como está dividiendo, pasa acá en la parte de arriba. Pasa mol sobre 0.082 por 310. Al realizar ese cálculo
en una calculadora, nos da 25.42. Simplemente al hacer esta división, entonces el resultado nos da 0.0165 moles. ¿Pero mol de qué? Mol de la sustancia problema. De la sustancia problema, que no sabemos cuál es esa sustancia. Entonces, para tener en cuenta ese dato. Bien. Pero ¿qué es N? Es decir, en nuestro siguiente paso, digamos que el paso 7, que es N. Resulta que N, si lo descomponemos, es el peso de la muestra sobre el peso molecular de la sustancia problema, o de la sustancia. Entonces, vamos a encontrar el peso molecular de la sustancia. Entonces lo despejamos de aquí, lo pasamos acá y este lo pasamos a dividir. Y nos queda de la siguiente manera. Nos queda que el peso molecular de la sustancia es igual al peso de la muestra sobre el número de moles, sobre N, que vendría siendo el número de moles. El número de moles. El número de moles. Entonces ya tenemos una fórmula. Recordemos que el problema nos daba un dato, nos daba una masa. Entonces esa masa, que es lo mismo que el peso de la muestra, nos decía que la masa era de 0.496 gramos. Entonces, para calcular el peso molecular de nuestra sustancia problema, simplemente colocamos 0.496 gramos y lo dividimos sobre este dato, 0.0165 moles. Al realizar este cálculo, nos da 30 gramos por cada mol. Este es el peso molecular de la sustancia problema. Ahora, con el peso molecular de la sustancia problema, ya nos es fácil calcular la relación entre el número de átomos que hay entre el peso molecular de la sustancia problema y el peso molecular de la fórmula empírica. Recordemos que esos datos los teníamos ya anteriormente, que lo tenemos acá, 15 gramos. Entonces, decimos que N, ya este N es diferente, es que N, o en nuestro paso 8, es que N es igual al peso molecular de la sustancia problema sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces sabemos que el peso molecular de la sustancia problema es 30 gramos por cada mol. Y sabemos que el peso molecular de la fórmula empírica es 15 gramos por cada mol. Si dividimos, entonces nos dice que N, 30 entre 15 a 2. Entonces esa es la relación que hay entre el peso molecular de la sustancia problema y el peso molecular de la fórmula empírica. Con este N, entonces nuestro siguiente paso, el paso número 9, simplemente calculamos la fórmula molecular con la siguiente ecuación. La fórmula molecular de una sustancia es igual a N multiplicado por la fórmula empírica. Entonces, N ya sabemos que es 2 y la fórmula empírica es CH3. Si multiplicamos, entonces tenemos C2H6 y esta es nuestra fórmula molecular, la ecuación que estábamos buscando.